Bueno, la clase pasada habíamos quedado dentro de lo que era precio, toda la formación de los precios locales, y nos habíamos hecho una serie de preguntas, ¿sí? De cómo reaccionaríamos ante determinadas situaciones. Yo creo que esta filmina también la habíamos visto, pero no recuerdo estrictamente en cuál habíamos quedado, ¿sí? Pero bueno, es importante para las distintas empresas lograr competitividad. Una de las formas de lograr competitividad es tratando de tomar todos los beneficios que a mí me otorga la situación fiscal. ¿Sí? ¿Esto cuáles serían los beneficios? Los beneficios son los reintegros, ¿sí? Que acá te dice hacer efectivos los recuperos impositivos. Estos son los reintegros. Está hablando de los reintegros. Cuando yo tengo reintegro, lo que voy a recuperar son todos los impuestos locales que yo tuve en el bien que voy a estar exportando, ¿sí? En los bienes que yo estoy exportando. Entonces, tener el beneficio del reintegro, ¿sí? Pedir el drawback, ¿sí? Recuerden que el drawback es la devolución de los derechos y tasas de lo que yo importé y luego lo reexporto. Que en este caso no apliqué una importación temporal, porque en definitiva parte de esos insumos que yo importé me quedan en mercado local. Entonces, cuando yo pido el drawback es porque quizás el 70% me quedó en mercado local y solo el 30% lo voy a reexportar. Por eso pido el beneficio del drawback. Y el otro beneficio serían algunos reembolsos específicos. Estos reembolsos se pueden dar sobre puertos patagónicos y demás. ¿Sí? Bueno, acá estamos contando un poco qué es el drawback y justamente el comparativo entre importación temporaria o drawback también, y el tema de pedido óptimo, que en definitiva es tratar de hacer el pedido de forma tal de que yo logre la mejor optimización de costos. Esto, como genérico, creo que hasta acá habíamos llegado a la clase pasada, si no me equivoco. Eh, ¿Cuáles serían los costos adicionales? Porque recuerden que cuando yo tenga que exportar, voy a partir del costo de producción local. A ese costo de producción local le voy a quitar algún costo que sea exclusivamente local. Ahí básicamente es la publicidad local, alguna comisión a vendedores locales, ingresos brutos, que es un impacto que tengo local. Digamos, le elimino esa porción local y después voy a estar considerando todos los costos o gastos que son exclusivos de la exportación, ¿sí? Dentro de los costos y gastos que son exclusivos de la exportación, tenemos muchísimos. Acá vamos a nombrar algunos, ¿no? Estudio de mercado, viajes de negocio, gastos de telefónico, comisión a un representante en el extranjero, procesos previo a la exportación según el producto. Esto quiere decir que yo por ahí tengo que cambiar algo de el producto que estoy exportando, ni hablar de la parte de embalaje, ¿no? Seguramente el etiquetado que me van a exigir va a ser diferente a la etiqueta que yo tengo en la venta del mismo producto en el mercado local, al igual que el packaging, que posiblemente tenga que considerar un packaging más seguro, ya que el tiempo de transporte, ¿sí? Y el tiempo que va a estar ese bien moviéndose y demás, tiene que tener un packaging que me permita que sea en condiciones óptimas para ser utilizado. Acá estamos hablando de aquellos productos que no se venden a granel, ¿no? Sino los productos que se venden a través de de un embalaje. Gastos de bancarios, identidades financieras que van a intervenir siempre en el comercio internacional, ya que todas las operaciones se van a hacer a través de una entidad financiera.
despachante de aduana, eh, derechos o tasas si tuviese algún costo adicional también por ese lado, pero son todos los costos exclusivos y atinentes estrictamente a la exportación. ¿Cómo se va armando, cómo llegamos nosotros al precio FOB? Vamos a partir del costo de la mercadería que habíamos, habíamos hablado de índole local, ¿sí? Le voy a sumar todos los gastos vinculados locales con esa exportación que tenga de flete interno, de traslado hasta el puerto, todos los costos locales vinculantes al producto, todo lo que hablamos recién, embalaje, etiquetado, envasado y demás, gastos bancarios, comisiones, todos los gastos de embarque y despachante de aduana, derechos y tasas si las tuviere, costo de todos los documentos, trámite de exportación y la utilidad la voy a considerar como un costo, ¿sí? Y yo voy a considerar tanto la utilidad como la incidencia del impuesto a la ganancia sobre esa utilidad. Recuerden que en principio todas las exportaciones están exentas de impuestos o grabados a tasa cero, ¿sí? Yo no voy a tener impacto de ningún impuesto, el impuesto interno no se traslada, el ingreso bruto no se traslada, que es un impuesto 100% local, obviamente el IVA está exento, tasa cero, y el único impuesto, entre comillas, porque no es que grava la exportación, el impuesto a las ganancias, tiene una incidencia, el impuesto a las ganancias lo que grava es la renta, la utilidad, y en realidad al impuesto a la ganancia no le importa si la utilidad de la empresa la logra en el mercado local o en el mercado externo. Graba la utilidad independientemente del origen de esa utilidad. Entonces, la incidencia del impuesto a la ganancia sobre la utilidad sí va a estar impactado en el impuesto, pero no es que me graba la exportación. Si yo gané plata con esa exportación, lo que me va a grabar es la utilidad, no es el impacto directamente a el valor FOB que yo estoy exportando, sino simplemente a la utilidad que tiene la empresa con esa exportación. A todos estos costos, yo lo que voy a después a deducir son todos los beneficios, ¿sí? Que van a ir con signo contrario, en este caso, droga, reintegro y reembolsos o devoluciones impositivas para poder llegar al precio FOB. Desde el precio FOB, cuando yo tengo un proyecto exportador, a mí en realidad lo que me interesa, independientemente que yo venda en la condición FOB, para saber si soy competitivo o no en el mercado destino, yo tengo que armar el precio de DDP. ¿Por qué? Porque en definitiva, si yo digo, no, mira, vendo a precio FOB, me desentiendo de todo lo que ocurre posterior, quizás si mi competidor tiene un beneficio aduanero por ser un mercado de preferencia entre ambos países, en definitiva, yo estaría quedando afuera desde el punto de vista competitivo y no hice el análisis correspondiente. Digo, no sé qué pasa, tenemos el mismo precio FOB y a mí no me compran y a mi competidor le compre. Bueno, seguramente cuando está armando la situación tributaria en el mercado destino, que es atinente al comprador, eh, conmigo tiene que pagar tributos y tasas y con mi competidor no, porque es un mercado de preferencia que tiene exención desde el punto de vista de tributos y tasas en el mercado destino. Con lo cual, yo tengo que hacer ese comparativo, lo mismo conocer la situación del flete internacional, ¿no? Si yo quiero competir, no sé, exporto aceite de oliva, mi competidor es España y yo quiero exportar aceite de oliva a Grecia, y bueno, seguramente España va a tener una ventaja competitiva independientemente de Mercado Común Europeo, va a tener una ventaja competitiva en cuanto al flete internacional, ¿sí? Porque nosotros tenemos un transporte más largo y obviamente un flete más caro. Todas esas condiciones las tengo que tener en cuenta, ¿por qué? Porque en un mercado competitivo,
yo tendría que armar internamente mi precio de DP independientemente de mi condición FOB, que es la que yo comercializo, para compararme contra mis competidores y para ver cuál debiera ser mi precio FOB respecto de mi competidor, para que después, cuando lleguemos al DDP, que en realidad es lo que le interesa a quien toma la decisión de compra en el mercado destino, esté en igualdad de condición o en mejor condición que el resto de mis competidores. ¿Queda claro este análisis, chicos? Sí, ¿Dudas? O sea, lo único que, para confirmar, porque yo tenía entendido, claro, que nosotros para Expo el cálculo es mucho más sencillo porque no tenemos que calcular lo que le cuesta al otro, teóricamente, al otro cuando importa. Ahora, para analizar mi competencia sí debería calcular también todos los costos de importación que va a tener mi cliente, ¿no? Pero Totalmente. Esto, para esto, temas teóricos, porque en esto, realidad yo al fin y al chicos, cabo solo me importa el fuego. esto, chicos, es no para la práctica de la materia, salvo que tengamos tiempo, no lo creo porque estamos siempre muy ajustados, y podamos poner algún caso de toma de decisiones bien genérico y amplio. Esto es para el concepto del aprendizaje global de lo que tendrían que hacer mañana ustedes como asesores en cualquier empresa, ¿sí? En la formación, cuando hagamos la práctica, vamos a llegar al precio FOB, ¿sí? Ahora, cuando vos te quieras en el marco, porque esto es la preparación del examen, que hasta no tiene menor importancia, versus el conocimiento, que es lo que ustedes tienen que llevarse al final de toda la carrera, como gran aprendizaje. Y a eso yo apunto en esta filmina. Cuando ustedes se tengan que comparar, en realidad tenés que llegar al precio de DP. Si vos estás haciendo un proyecto exportador, si estás liquidando stock y es una venta por única vez, cotizás si no te importa demasiado lo que está ocurriendo en el mundo. Si te compran bien y no le prestás demasiada atención. Ahora, cuando vos vas a armar un proyecto exportador y decís, quiero tener presencia en el mercado asiático, en el mercado europeo, donde fuere con mi producto, y vos sabés que tenés competencia internacional, porque seguramente o difícilmente seas único proveedor de ese tipo de producto. Entonces, cuando te compares con ese competidor, siempre hacer análisis de cuánto le costaría a tu comprador el producto internado, independientemente de el Incoterms que estemos utilizando, ¿sí? Porque eso es lo que te va a permitir ser competitivo y lo que te va a permitir ganar ventas, cuando hagas un análisis completo. Y cuando vos decís, bueno, la verdad es que yo establecí un precio FOB y quería ganar un 20%, no pasa nada. Si bajo un 10% y termino siendo competitivo porque este producto versus mi competidor, a mí me cobran derecho del 8%. Y yo si le bajo un 10 y estoy en una situación competitiva. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar a la hora de cotizar, ¿sí? En un proyecto exportador. ¿Queda claro? Esto es independiente de los cálculos que vamos a ver en un ratito, que sí estamos buscando el precio FOB. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Eso es más de toma de Sí, decisión, sí. que es lo importante. Por ahí pues, ojalá tengamos tiempo, lamentablemente por la cantidad, necesitaríamos una clase adicional, que no la vamos a tener por el calendario, ¿sí? A veces podemos meter en el curso algún casito así completo de toma de decisiones, donde tienen datos y tienen que buscar eso, ¿sí? Pero eso como aprendizaje, por favor, llévenselo porque esto es lo importante, ¿sí? Saber cuánto le cuesta a mi comprador el producto puesto en venta en ese mercado que yo estoy trabajando. Porque ese es el valor que yo tendría que investigar y tener claro de saber cuáles son los derechos en ese país destino que tiene, qué tributos tiene que pagar, eh, cuál sería el costo del flete que tiene. Son datos que a la hora de tomar decisión, independientemente del Incoterm que utilicen, los tienen que considerar, chicos, para la decisión. ¿Está claro?
puede venir una pregunta teórica de esto, obviamente. En la práctica vamos a trabajar hasta precio FOB en todos los casos, ¿sí? Tenemos distintos tipos de empresas. En realidad, la que es relativamente escasa en nuestro país, que es netamente exportadora, o sea, solo exporta, no vende a nadie en el mercado local, ¿sí? Tenemos la empresa que exporta en forma ocasional, o sea, tiene la participación 100% en el mercado local, pero en definitiva exporta ocasionalmente excedentes, y tenemos las empresas mixtas que tiene una participación en el mercado local y tiene una participación también relativamente importante en el mercado externo. O sea, ¿cuál sería, en mi forma de ver, la mejor situación de empresa? Y las empresas mixtas. Sí, yo creo que las empresas tienen que participar en el mercado local y tienen que participar en el mercado externo, ¿sí? Porque eso me permite justamente a mí como empresa poder eh, tener la flexibilidad de que cuando hay una crisis en el mercado local, yo tengo desarrollado el mercado externo, y cuando no me conviene por precios el mercado externo, tengo desarrollado el mercado local, ¿sí? Entonces siempre es bueno tener participación. Por otro lado, porque nuestro mercado local es relativamente pequeño, ¿no? Más que nada por tener una población relativamente baja en comparativa con el mundo. Con lo cual siempre es bueno tener un proyecto exportador dentro de la empresa. El esquema tributario, los tributos aduaneros, solo hay derechos. Recuerden que el derecho de exportación, chicos, es una duda, una pregunta que viene siempre y que muchas veces cae en la trampa. El derecho de exportación está sobre el producto. O sea, una pregunta que es habitual es decir, estoy haciendo una exportación a Brasil. Eh, ¿Corresponde cobrar derechos o no? Como muchas veces quedan enganchados en el concepto de las importaciones, entonces dicen, no, no, por Mercosur, derecho no, no tiene nada que ver, porque Mercosur es la importación, es el mercado destino. El mercado de origen, o sea, cuando yo estoy importando algo de Brasil, desconozco, o sea, obviamente cuando lo ingresaba en una importación, estaba exento de derecho y tasa, pero desconozco si Brasil a ese producto para la salida le imponía algún derecho. Eso es algo exclusivo del mercado origen. Cuando acá cobramos derechos, se cobra derecho al producto independientemente cuál sea el mercado destino, ¿sí? Entonces, ¿puede haber una venta a Brasil y un producto que le cobre derecho? Totalmente, totalmente, ¿sí? Porque es una situación exclusiva del mercado destino. ¿Tenemos derecho a la exportación? Tenemos derecho a la exportación, ¿sí? ¿Es discutible tener derecho a la exportación? Y sí, es discutible, ¿no? Tengamos en cuenta que la fuente de ingreso genuina de cualquier país es lo que yo recibo a través de los servicios de exportación. Todo lo demás es un intercambio en el mercado interno. Con lo cual, la verdad que yo tendría que recaudar más por las ganancias que obtengo de las empresas que participan en el comercio internacional, y hasta dar más beneficios al comercio internacional, que cobrar derecho, que por ahí el hecho de que yo cobre derecho me puede quitar competitividad. Sí podría cobrar derecho en algún producto que en definitiva no es competitivo. Recuerden que la retención que se cobra a los commodities no es un derecho, es una retención. Eso impacta directamente en el costo, ¿sí? El derecho es diferente a una retención, ¿sí? Eh, y la retención en los commodities tiene sentido y se cobran en todos los países. Después uno podrá discutir el valor, el valor adecuado para que sea más competitivo. Nada, todo discutible. Pero sí es más discutible el tema de derechos, que siempre en nuestro país, fuere el color político que fuere, por una necesidad recaudatoria, incorporan derechos también a la exportación, y muchas veces
en algún producto específico, porque lamentablemente no se hace un análisis tan específico, a veces puede generar que el hecho que cobre derecho deja de ser competitivo, y si no soy competitivo, dejo de exportar ese producto. Y en definitiva, como país pierdo el ingreso de esa mercadería, ¿no? Hay que ser bastante cuidadoso de que no perjudique la exportación el cobro del derecho. Después, desde el punto de vista fiscal, reintegro, reembolso, drawback, ya definimos antes cada uno de ellos, y los otros impuestos, en realidad no se cobra ningún impuesto, ¿sí? El IVA no solo que está exento, sino que yo puedo pedir la devolución, el reintegro de ese producto que estoy exportando. Los impuestos internos, como su nombre lo indica, son internos, está exento, y ingresos brutos también está exento. No aparece acá el impuesto a las ganancias, porque en realidad el impuesto a las ganancias no impacta contra la exportación. En realidad, lo que yo voy a cobrar es a la utilidad que tengo de esa exportación. De hecho, si yo vendo a pérdida un producto exportado, no va a estar impactado por impuesto a las ganancias, ¿sí? Por eso no aparece como tributo, porque acá está vinculado con la exportación. El impuesto a la ganancia, lo que me impacta no es la exportación en sí, sino la utilidad que me genera esa exportación. ¿Estamos? Con lo cual, ¿hay impuestos que impactan? No hay impuestos que impactan en la exportación, ¿sí? Alguien podría hacer la aclaración del impuesto a la ganancia, pero no a la exportación, sino a la renta, a la utilidad que genera esa exportación, que no es lo mismo, ¿sí? Resumen, lo único que se está cobrando en una exportación es el tributo aduanero de derechos, ¿sí? En la fórmula FOB van a ver que en el numerador ponemos todos los valores nominales, ¿sí? Donde los costos suman y los beneficios restan, y en el denominador vamos a poner todos los valores porcentuales donde los beneficios suman y los costos restan, porque tengo un 1 adelante, que en realidad esta fórmula surge de un pasaje de término, que cuando ahora veamos la práctica les voy a mostrar el pasaje de término, ¿no? Porque uno parece que esta fórmula es decir, no, me queda arriba el nominal y abajo me quedan todos los porcentajes, porque son todos los valores que varían respecto del valor FOB, y yo pongo en una fórmula todo continuo, ¿sí? Con el FOB como variable independiente. Cuando después saco el común denominador, es donde se me arma el numerador y el denominador, ¿sí? Vamos a ver la fórmula y vamos a ver cómo llega esa fórmula matemáticamente de modo simple, para que vean que no es mágico, sino que surge de una ecuación matemática simple, ¿sí? Un despeje de lo que es FOB, ¿sí? Pero en el numerador tenemos valores nominales, ¿sí? Y en el denominador, uno más menos, depende si el primer término es un beneficio o si el primer término es un costo, ¿sí? La utilidad siempre, que puede estar tanto en numerador como en denominador, dependiendo si la utilidad es nominal o la utilidad es porcentual, siempre la utilidad se lo considera como un costo más, porque al efecto de definir un precio, que ese precio, insisto, un precio teórico, porque un precio deseable, yo una vez que defino el precio, lo tendría que comparar contra mercado y tendría que ver qué variables toco de ese precio para tratar de ser competitivo. Obviamente la primera variable que se toca es la utilidad, ¿no? Pero en definitiva, lo que uno va armando en esta fórmula FOB es un precio deseado. Acá más que nada es para que sepan cómo armar el precio. En un toma de decisiones tendríamos que empezar a hacer un comparativo de ese precio contra mi competencia, un comparativo de ese precio contra el precio real que hay en el mercado destino. Por lo tanto, el precio FOB va a partir de el costo total, que sería el costo local, ¿sí? Menos el beneficio del drawback. El drawback siempre va a ir en el numerador,
porque el drawback es un valor nominal. ¿De dónde surge? Vamos a ir a la definición del drawback. ¿Qué es el drawback? La devolución de derechos y tasa que tuve en los insumos que yo importé, que los incorporé a un producto que los voy a reexportar. El valor de derecho y tasa, y piensen en cuando hacíamos la fórmula de importación, ese valor de derecho y tasa, en realidad es un valor nominal. Yo decía, ¿a dónde impactaba el derecho y la tasa? A la base CIF. Yo digo, tengo un 10% de derecho, tengo un 3% de tasa estadística, supongan que tenía una base CIF de 100.000 pesos dólares, ¿sí? En realidad, lo que iba a tener 10% más 3% es 13.000 pesos, ¿sí? Esos 13.000 pesos, en realidad, es un valor nominal. Si yo esos 13.000 pesos, el 50% de esos insumos que importé me quedan en el mercado local y el 50% lo exporto, en realidad de esos derechos y tasa, solo debiera tomar el 50% como devolución del drawback, es decir, de esos 13.000, 6.500 pesos. ¿Se entiende? Nosotros vamos a ver en la práctica que todavía lo estamos simplificando más. Solo hay algún ejercicio que tenemos que los datos de cuánto fue la importación, cuánto mercado local, cuánto mercado externo, para llevarlo más a la realidad de que uno tendría que ir a la liquidación de la importación y tomar de ahí el valor nominal real de lo que yo estoy cargando como drawback. ¿Sí? En los ejercicios está simplificado de modo más simple. Y por eso el drawback siempre va a ir en el numerador. Y a eso en el numerador también le voy a sumar todos los gastos de exportación que estén vinculados, todos los gastos de exportación que estén vinculados con valores nominales. No sé, al despachante de aduana tengo un convenio que le pago $5.000 todos los meses. Al banco me cobra una suma fija, lo que fuere. Los gastos de exportación por el packaging que tuve que adaptar, tengo un valor fijo que tener que sumar y así lo que fuere. En el denominador voy a tener, o sea, la utilidad, como les dije antes, puede estar en el numerador o en el denominador. Voy a tener uno más o menos, depende con qué inicie. Si inicio con un reintegro, como el reintegro es un beneficio, y va a ser un porcentaje respecto del valor FOB, en realidad va a ser uno más. Si yo en lugar de reintegro hubiera iniciado con el gasto de despachante de aduana, que le pago el 1% del valor FOB, porque a este despachante le pago un porcentaje de lo que estoy exportando, hubiera empezado con uno menos. ¿Sí? El más o el menos va a depender cuál es el primer término subsiguiente a el 1 que yo estoy incorporando. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener 1 más o menos, más reintegro, menos lo que serían todos los costos y gastos vinculados con la importación, ¿sí? Si la utilidad la incorporo dentro del denominador, porque digo quiero ganar un 10% del valor FOB, en realidad lo estaría tomando de este modo y a su vez también tendría que estar incorporando en ambos casos la incidencia del impuesto a las ganancias sobre esa utilidad que ya vamos a ver en la práctica cómo lo hacemos, pero es una forma bastante simple de hacer, independientemente también de los derechos y alguna otra tasa que se cobre, ¿sí? El derecho siempre va a estar en el denominador, salvo que sea un derecho específico y me den un valor específico. ¿Sí? El derecho va a estar en el denominador y ahora vamos a ver que para el cálculo del derecho también hay una particularidad. Los derechos pueden ser ad valor en específico, ¿sí? Se pagan en forma anticipada o con plazo de espera. Si es con plazo de espera, obviamente tengo que poner una garantía. Esa garantía, como siempre, puede ser plata, no recomendable. Seguros de caución, lo más recomendable. Cobertura bancaria, un aval bancario, no recomendable porque en realidad me quita línea de crédito y suele ser
más alto que la caución. ¿Sí? Para el cálculo del derecho, según lo indica el propio Código Aduanero, yo voy a tomar la alícuota del derecho sobre 100 menos la alícuota de derecho, o derecho sobre 1 más la alícuota del derecho. Es lo mismo. ¿Sí? Si tengo un 5%, voy a tener 5 dividido 105, con lo cual el valor del derecho me va a dar un valor menor. Si acá hubiera tomado 0,05 dividido 1,05, es lo mismo que 5 dividido 105, ¿no? Me dan el mismo dato. Esto si lo tomamos como porcentaje o si lo tomamos como valor con decimales, ¿sí? En realidad siempre va a ser un valor menor el derecho, esto más que nada para matemáticamente no estar cobrando derecho sobre el derecho en sí mismo, ¿sí? Por eso esta aplicación matemática, si haríamos un desarrollo, en realidad lo veríamos más claramente. Pero siempre que tengan un derecho, tienen que aplicar esta fórmula, ¿sí? En todos los casos. Y les va a dar un valor menor. Cuando tengan una utilidad, ¿sí? Cuando tengan una utilidad, como dijimos antes, si la utilidad es fija, va a estar directamente en el numerador. Si la utilidad es un porcentaje, va a estar directamente en el denominador, ¿sí? En todos los casos, a la utilidad se le va a impactar, la incidencia del impuesto a las ganancias. ¿Cómo se calcula la incidencia del impuesto a las ganancias? Se va a calcular de la incidencia del impuesto sobre 1 menos el impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una alícuota, la alícuota actual es del 30%. ¿Sí? Igual vamos a ver ejercicios con 35, 33, con distintos valores, porque nosotros como país somos muy cambiantes de las distintas alícuotas que ponemos de impuesto a las ganancias. Entonces, para que sepan que si cambia el valor, nada, tienen que rearmar el cálculo y exactamente lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tuviese, a ver, esto lo puedo, vamos a copiar. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tuviese, por ejemplo, yo digo, quiero ganar 100 pesos, ¿sí? Imaginemos que yo digo, quiero ganar 100 pesos, ¿sí? Si no hago nada, no le incorporo la incidencia del impuesto a las ganancias, yo cuando tengo la declaración del impuesto, digo, no, mira, gané 100. Viene la FIP y me dice, no, sobre estos 100, yo te voy a cobrar el 30% del impuesto a la ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir? El 30% sobre 100 es 30, yo estaría ganando 70 pesos. Digo, no, yo quería ganar 100, ¿sí? Si el impuesto hubiera sido 35%, como era hasta hace muy poco, el año pasado o el anterior, era durante mucho tiempo, fue 35%, ¿sí? Y yo quiero ganar un 35%, en realidad, digo, no, ¿qué pasa? Me queda 65. Yo quería ganar 100, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para ganar 100? Justamente para ganar 100, yo tengo que aplicar a este 100, ¿sí? Este cálculo, de decir, el impuesto, que es 30%, 0,30, sobre 1 menos la tasa de impuestos, sobre 1 menos 0,30. ¿Esto que me queda? 0,30 dividido 0,70 y me da 0,42857. Si yo agarro y digo, en este caso, ¿sí? Cuando teníamos el caso de 100, pero ahí está. Si yo hago 100 por 0,4286, vamos a poner hasta ahí, redondeamos. ¿Esto qué me daría como dato? Esto me va a dar 42,86. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Esto implica que si se lo sumo a la base, a los 100, que mi valor de utilidad
con el impuesto a las ganancias incluido, sería de 142,86. Si este 142,86 aplico el 30% del impuesto, ¿sí? Hago 142,86 por 30%, ahí me va a dar el valor neto de 100, ¿sí? Si hacemos el mismo cálculo con el 35%, el 35% tienen acá el cálculo, ¿sí? Yo haría 0,35 dividido 1 menos 0,35, esto me queda 0,35 dividido 0,65, con lo cual el impacto del impuesto a la ganancia es 53,85, ¿sí? Yo acá que tendría que sumar al impuesto 100 por 0,5385, esto me va a dar igual a 53,85. Esto implica que mi valor es 153,85. Si yo a esto le aplico el 35% de impuesto a las ganancias, me va a quedar un neto de 100. ¿Qué les quiero decir con esto, chicos? Que si yo quiero ganar 100 pesos, para ganar 100 pesos, tengo que ganar 142,86, con una tasa del 30%. Si yo quiero ganar 100 pesos con una tasa del 35, tengo que ganar 153. O sea que yo no es un 35%, es el impacto que yo tengo, que en realidad con una tasa de 53 el impacto es un 53% sobre una base 100, ¿no? Y con una tasa del 30 el impacto es un 43% adicional. Si mañana me tengo mi competencia, es un país que cobra una tasa del 20%, ¿sí? Si mi competencia es un país que cobra una tasa de impuesto a las ganancias del 20%, ¿acá qué me quedaría? Me quedaría 0,20 dividido 1 menos 0,20, pero esto ¿qué va a ser igual? A 0,20 dividido 0,80. Esto va a ser igual, si mi memoria no falla, a 0,25. ¿Sí? Hagan la cuenta, alguien si puede, chicos, por favor. Así, ¿no? Sí, profe, 0,25. 0,25. Entonces, 0,25. ¿qué ocurriría? Supongamos que mi competidor quiere ganar 100 pesos, ¿sí? Para ganar 100 pesos, en realidad, él, por la incidencia del impuesto a la ganancia, que en su país le cobran 20%, le cobran 10 puntos menos que a nosotros, en realidad él tendría que estar ganando 125 pesos, ¿sí? Por la incidencia del impuesto a las ganancias. Entonces, cuando le da 125 y a este 125 le cargo 20% de impuesto a las ganancias, me queda un neto de 100, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que en marco real, cuando yo tengo una tasa alta del impuesto a las ganancias en las exportaciones, que hubo épocas donde había como una tasa diferencial solamente para la utilidad que provenía de las ventas al exterior. ¿Para qué? Para dar competitividad. Porque yo vendo el mismo producto y los dos queremos ganar 100 pesos, yo lo tengo que recargar con mi tasa actual a 143 pesos y mi competidor lo pone 125. Si yo hago 143 menos 125, esto me va a dar 18, ¿no? Si no me equivoco. 18 pesos. Estos 18 pesos es pérdida de competitividad.
si se diera esta situación, ¿eh? Estoy haciendo un caso hipotético, ¿sí? No tengo la menor idea de qué país tiene una tasa del 20% de impuesto a la ganancia hoy y que a su vez sea competitivo mío, ¿sí? Estamos haciendo un caso hipotético para que entiendan cómo funciona el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y más allá de cómo funciona, que no deja de ser un cálculo matemático, lo que a mí me importa es que ustedes tengan un análisis de competitividad, ¿sí? Y entonces puedan ver si mi competidor de mi país vecino, donde fuere, tiene una tasa o no equivalente de impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque eso me quita competitividad. ¿Lo ven, chicos? ¿Se entiende? ¿Cómo se trabaja la incidencia del impuesto a las ganancias? Que lo ven acá en estos calculitos que hicimos. Y cómo se trabaja el comparativo, cómo se trabaja el comparativo de lo que le cobran a uno y lo que me cobran a mí respecto de la utilidad, ¿sí? Y esto lo digo para todo, ¿eh? Si yo quisiera ganar un 10%, en realidad a ese 10 le tengo que calcular un 42,86, o sea, para ganar un 10 tengo que ganar un 14, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno, perfecto hasta acá. Vamos a empezar a ver ya algunos casitos prácticos, ¿sí? Para repasar esquemas teóricos dentro de la propia práctica, ¿sí? Y ya acá en el primer ejercicio le pongo, recuerden que esta rayita que queda acá muy chiquitita, vamos a hacer un espacio mayor, en definitiva es numerador y denominador. ¿Sí? En otros hay Excel y está más claro, ¿sí? Y acá les voy, abajo vamos a ver en este ejercicio cómo es el despeje de la fórmula para que vean cómo llega a la situación que se llega. Pero bueno, vamos a la parte práctica. Acá, chicos, van a tener algunos conceptos previos, ¿sí? A tener en cuenta y vamos a ver situaciones particulares que puedan ocurrir. Con la ganancia, hay dos situaciones que, si los comento ahora, después lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Pero con el impuesto a la ganancia ocurre lo siguiente. Si a mí en un ejercicio me dicen que tiene quebranto fiscal o saldos a favor, quiere decir que posiblemente yo no voy a pagar impuestos. Tengo quebranto fiscal, quiere decir que la empresa pierde plata. Recuerden que el impuesto a la ganancia parte del balance contable, ¿sí? Y yo después, ese balance contable, hago mi balance fiscal y en definitiva, si el balance me da quebranto fiscal, que la empresa perdió plata, yo no voy a estar pagando impuestos a la ganancia. Con lo cual, cuando armo mi precio, podría no considerarlo, ¿sí? Ahora bien, si tienen un saldo a favor, también saldo a favor se supone que es un saldo a favor lo suficientemente amplio para que también yo tenga la decisión de no pagar, porque un peso es un saldo a favor, $1.000.000 es un saldo a favor, ¿sí? Estamos hablando de que sea un saldo a favor lo suficientemente representativo. Si a ustedes les sale la palabra saldo a favor, asuman que es lo suficientemente representativo, ¿no? Porque acá no. Si no tenemos que poner un montón de condicionantes, ¿sí? Ese saldo a favor también, ¿qué quiere decir? Que la empresa tiene saldo a favor en el impuesto, con lo cual tiene créditos fiscales, con lo cual no va a pagar impuestos. Entonces yo podría no considerar la incidencia del impuesto a las ganancias. ¿Por qué pongo el potencial podría y no soy tan taxativo? Porque si yo tengo un proyecto exportador, que en realidad quiero exportar producto a el mercado que fuere, no sé, quiero exportar aceite de oliva a Egipto, ¿sí? Y tengo un proyecto exportador con el mercado de Egipto, yo sé que este año tengo quebranto fiscal y no voy a pagar impuestos a la ganancia. El año que viene, ¿tendré quebranto fiscal? No tengo la menor idea. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Vamos al hipotético caso. Primer año, quebranto fiscal. Yo armo toda mi fórmula, como no pago impuesto a la ganancia, no lo incorporo en mi ecuación de precios. Año número 2,
se acabó el quebranto fiscal. Tengo que pagar impuestos. Porque por suerte la empresa empezó a ganar dinero. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir ahí? Yo le voy a decir a mi cliente de Egipto, che, mirá, como este año pago impuestos, te voy a subir el precio, y ahora el precio que valor FOB era unitario $100, en lugar de $100 va a ser $110, porque te subo un 10% por el impacto del impuesto a la ganancia. Quedo fuera del mercado, ¿sí? Cuando yo cotizo internacionalmente, en el mundo no hay inflación. Ese valor es el que va a permanecer seguramente constante, salvo que tenga un commodity o algún producto, todo un commodity que esas fluctuaciones se pueden explicar a través del commodity, que es algo que lo conoce todo el mundo. Pero yo no puedo trasladar nunca ningún problema interno a la formación del precio en el mercado internacional. Jamás lo puedo trasladar eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esa situación? No lo puedo trasladar, voy a tener un mayor valor, o sea, porque, ¿qué va a ocurrir? Yo dije 100 pesos gano, y en realidad tendría que haber dicho 142. ¿Qué va a ocurrir? Que en lugar de ganar 100, voy a ganar 70, porque a esos 100 me va a impactar el 30% de impuesto a las ganancias. ¿Se entiende? Y no voy a poder hacer nada. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si yo tengo un proyecto exportador, calculen igual el precio con todo el considerando del impuesto a las ganancias, ¿sí? En el mejor de los casos, yo le digo a mi cliente, le digo, mira, mi precio es tal, pero este año, como es nuestra primera vínculo de relación, te lo voy a bonificar un 10%. Y soy competitivo este año, de decir, no tengo el extra margen que no lo voy a tener que pagar el impuesto a las ganancias. Pero yo le cotizo precio menos bonificación. Pero el precio es el mismo que le va a quedar el año siguiente. El año siguiente, no, mirá, este año te voy a cobrar el precio real. No estoy en condiciones de bonificarte. ¿Se entiende la situación? Si tuviesen una venta spot, que es una venta por única vez, no repetitiva, yo no sé, voy a vender a Marruecos aceite de oliva y tuve una oportunidad de negocio y la verdad que no sé si la voy a repetir o no, y ahí no importa, porque como no voy a tener una repetición de esa venta, no importa el valor, yo puse un valor competitivo, no considero impuesto a la ganancia, no tengo una repetición de la venta, con lo cual me despreocupo. ¿Entienden la diferencia, chicos, de qué acción tienen que tomar en un caso y en otro? ¿Queda claro? Después lo vamos a ver en la práctica, pero digo, por un tema conceptual. ¿Les queda claro? Sí. Y otro tema conceptual, lo vamos a ver también en la práctica, pero ya para que les quede como concepto, si una empresa tiene deudas fiscales o previsionales, recuerden que cuando hablamos de deudas previsionales estamos diciendo que no le pagó a ANSES las cargas sociales de los empleados. Eso es previsional, ¿sí? Fiscal es que no pagó ganancia, IVA o la moratoria que tenía corriendo. Cuando hay deudas fiscales y previsionales, automáticamente se pierde el beneficio del reintegro, ¿sí? Automáticamente con deudas fiscales y previsionales, la empresa pierde el beneficio del reintegro, ¿sí? Esto es muy importante en estas comunicaciones que siempre hablamos del Departamento de Comercio Exterior, Fiscal y demás, porque por ahí alguien en la línea financiera dice, che, este mes no tenemos plata, no vamos a depositar las cargas sociales, no pasa nada. Y capaz que tenía una exportación enorme, y por no depositar las cargas sociales, estoy perdiendo el beneficio del reintegro, que quizás representa mucho más dinero que el no pago de una carga social, ¿sí? Es muy importante la comunicación para no perder nunca los beneficios fiscales. Así como también en la IMPO decíamos que era importante cuando yo estoy exportando, también es importante para no perder los beneficios fiscales, ¿sí? Una deuda fiscal, una deuda provisional, me impacta en el
en el reintegro, nunca me va a impactar en el drawback. ¿Por qué no me impacta en el drawback? Porque el drawback es la devolución de lo que yo ya pagué, ¿sí? Y en definitiva, no impacta en el drawback que yo tenga deudas fiscales o provisionales. El drawback corre por otro canal. ¿Estamos, chicos? Otro concepto que lo vamos a ver en los casos prácticos, pero para que les quede claro de antemano. Bueno, vamos al enunciado de este ejercicio. Interrumpan si van surgiendo dudas, ¿sí? Costo total local, 18.000. Este costo total local, ¿cómo se forma? 6.000 por materia prima nacional, 5.000 por materia prima importada, 7.000 por otros costos locales. ¿Sí? Si yo sumo 6.000 más 5.000, 11.000, más 7.000, 18.000, que es cómo se forman los 18.000. A su vez, estos 7.000 incluyen costos comerciales locales, vinculados a publicidad local y a comisiones de vendedores local. Recuerden que yo les dije, cuando armo mi precio de exportación, obviamente lo que voy a sacar son los conceptos exclusivamente locales. La comisión a vendedor local y la publicidad local, nada me sirve en lo que es en mi negocio de exportación. Con lo cual, eso ya lo leen y ya tienen que saber que lo van a tener que netear. ¿Sí? Después me dice, otros costos de exportación 2.500, utilidad 10%, derecho 5%, drawback 10%, esta es la simplificación que yo les decía del drawback, me hablo de un 10%, y la alícuota del impuesto a la ganancia, para este caso, es del 35%. ¿Sí? Resolución. Concepto. Parto del costo de producción local. ¿Cuál es mi costo de producción local? 18.000 pesos. ¿Sí? Le resto los costos exclusivamente locales. ¿Qué tengo como costo exclusivamente local? 2.000 de publicidad local y comisión a vendedores. Le resto los costos exclusivamente local, con lo cual 18.000 menos 2.000, 16.000. Le sumo todos los costos que son atinentes a la exportación. ¿Cuáles son los costos atinentes a la exportación? Sin ninguna duda, el costo de exportación, 2.500, si lo sumo, con lo cual tenía 16.000 más 2.500. Ya tengo 18.500. ¿Qué otro costo local tengo que considerar? La utilidad. Si tengo una utilidad, voy a tener que considerar la incidencia del impuesto a las ganancias sobre la utilidad. ¿Qué otro costo atinente a la exportación tengo que considerar? El derecho. Reconociendo que el derecho tenían que hacer el calculito, ¿sí?, de la alícuota sobre 1 sobre 100 más la alícuota, o el derecho sobre 1 más el derecho. ¿Sí? Es lo mismo, justo acá encima del 5%, ¿no? Con lo cual me va a arrojar el mismo valor. ¿Sí? El derecho del 5%. El drawback es un beneficio. ¿Qué habíamos dicho con los beneficios? Que restaban. ¿Sí? Con lo cual el drawback va a ser un beneficio que lo voy a tener que restar. ¿Está claro conceptualmente qué es lo que tienen que hacer? Perdón, no entiendo por qué en otros costos locales, que es 7.000, solamente contamos, entiendo que los 2.000 no van, pero yo pensé que todos los 7.000 no iban, porque son todos costos locales los 7.000. No, bueno, pero vos ahí en los costos locales podés tener el flete interno. Y Ah, el ok, flete interno es un costo local y va. Vos los ok, costos ok. locales podés tener la mano de obra que trabajó en el proceso productivo para el producto. Y Ok. tiene que ir. Tenés todos los costos indirectos de fabricación que tienen que ir. ¿Entendés? Sí, y el drawback O es sea, solamente tenés N cantidad. sobre Si el... nosotros vamos al detalle, vamos a hacer una lista de 80 ítems que tenés de costo Mm. local y me quedo corto. ¿Sí? Y el drawback solamente sobre materia prima importada, Sí, pero espera que ya porque vamos a se llegar. utiliza en el proceso productivo. Sí, O porque ya sea, vamos a llegar. En realidad, el drawback vos lo vas a aplicar, ya vamos a llegar, ¿eh? ah, Dame ok, un ok, segundo. perdón. Dame un segundo y ya llegamos. Yo quiero que entiendan conceptualmente. Ahora vamos a los números. A mí me importa el concepto más que los números. Porque ustedes tienen claro el concepto, después salen los números. Si ustedes entienden el número y se aprenden de memoria, te cambio una variable,
en el enunciado y ya se complica. Entonces, por eso es importante que entiendan lo conceptual. Acá lo que estamos diciendo, desde el punto de vista conceptual, estamos diciendo esto, todo lo que vimos acá, estos conceptos. ¿Sí? Si ustedes tienen claro conceptualmente esto, y es mucho más fácil interpretar después los números. ¿Sí? Esa es la parte conceptual que tienen que tener claro. Vamos a los números. Y ahora en los números te reitero lo del drawback. ¿Sí? ¿De dónde salen los 16.000 primero? Es justamente los 18.000 y le neteo los costos exclusivamente locales, 2.000. Le sumo el costo de exportación directo, porque en realidad es directo sobre el FOB. Se lo sumo. En el valor nominal, recuerden que el drawback es un beneficio, con lo cual va a ir con signo contrario, ¿sí? Lo voy a restar. Y en realidad el drawback, ¿qué sería? La devolución de derechos y tasas, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Si yo tuviera la liquidación de la importación de esta materia prima importada, ¿sí? Yo tendría que ir a la materia prima importada, toda la liquidación impositiva, ver qué parte tengo de costos, que es derecho y tasa. Una pregunta que es muy claro, ¿eh? Muchas veces ustedes hablan, cuando van a la definición de drawback, a veces no es tan específico de derecho y tasa, y habla de tributos, pero habla de tributos aduaneros. No se confundan que hay tributos aduaneros y hay tributos fiscales. Y por ahí a veces la pregunta es, ¿me devuelven todos los tributos? Y ustedes dicen, sí, sí, me devuelven todos los tributos. Voy a la importación, me devuelve derechos, tasa, impuestos también. Y no te devuelve impuestos. ¿Y por qué no te devuelve impuestos? Porque los impuestos no son costos, son créditos fiscales y la liquidación de la importación. Entonces lo único que me devuelve son los costos. Por eso no me devuelve el IVA, la percepción de IVA, porque son créditos fiscales, no son costos. ¿Sí? Entonces, me va a devolver solo derechos y tasa, que son tributos aduaneros. Esto es para que no se aprendan de memoria o repitan de memoria conceptos y no tengan claro lo simple de la situación de qué es lo que me devuelve y por qué. Me devuelve la parte que es costo, lo otro es crédito fiscal. ¿Sí? Al no ser costo, no me lo devuelve, obviamente. Entonces, yo tendría que ir a la liquidación de la importación, ver cuánto de esos insumos de esa materia prima importada global, cuánto fue a exportación y cuánto me quedó en mercado local. Acá me lo simplifican. Me dan el dato de la materia prima importada, ¿sí? Me dan el dato de la materia prima importada y me dicen que el drawback es el 10%. O sea, recontra simple. ¿Qué tengo que hacer yo? Aplicar el 10% a la materia prima importada. El 10% de 5.500. ¿Lo ven? Pero tengan en cuenta que esto surge de todo lo que le conté hace instantes, ¿sí? De la liquidación, acá me lo simplifica. Es la devolución de los derechos y tasas que yo tuve en esta materia prima importada, que para este caso representa el 10% de toda esa ecuación más larga. Más fácil me lo dan. 10% lo aplico ahí y directo. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas hasta acá? Bueno, No, profe, venimos bien con el asumo ejercicio. que el silencio es no duda, gracias. Bueno, después que voy a poner en el denominador uno menos, porque parto de periodo del derecho. Recuerden que acá tengo que hacer derecho sobre 1 más el derecho. Hago 0,5 sobre 1, 0,5, 5 dividido 100, y eso me va a dar 0,476. O sea, acá me va a dar un 4,76%. Un dato más. Siempre trabajen mínimo con 4 decimales, chicos. ¿Sí? Porque acá estamos hablando de porcentajes y en realidad este es un 4,76. ¿Sí? Mínimo trabajen con 4 decimales porque yo tengo que pasar, no sé, un derecho del 2%, que cuando hago 2 dividido 102 me da 0,192. Si ustedes no trabajan con muchos decimales o trabajan con 2, te lo va a volver a poner en 2. Y arriba pareciera que no hiciste nada. Trabajen siempre con 4 decimales. ¿Sí? Siempre.
en todo tu ejercicio, mínimo 4 decimales. ¿Estamos? Por ahí si lo están trabajando en Excel, ponen todo y es lo mismo, total, lo suma el Excel. ¿Sí? Entonces, así llego al derecho, se lo resto, le resto la utilidad, que lo considero como si fuera un costo adicional, y le resto la incidencia del impuesto a las ganancias sobre la utilidad. ¿Sí? Que es el mismo cálculo que vimos antes. ¿De dónde sale este 0,5385? Es el 35%, sale de la tasa sobre 1 menos la tasa. Esto es 35% sobre 1 menos 35%, 0,35 dividido 0,65, y esto me va a dar 0,53846. Acá lo redondeamos en 85. ¿Estamos, chicos? Acá tienen toda la explicación también, ¿no? En cada caso. ¿Cómo surge el primero? Los 18 menos los 2000, que se restan los costos locales. En el 2 es el gasto de exportación, un importe fijo del FOB. ¿Cómo es el drawback? ¿Cómo se calcula? ¿Sí? Y en la situación, que son materias primas importadas que se deberá analizar en consumo de dichas materias primas en la producción del producto a exportar. ¿Sí? Siempre que sea un consumo parcial en relación al total importado, deberá tenerse en cuenta esta situación. ¿Sí? Porque si fuera, yo tengo un insumo que lo reexporto al 100%, en realidad me hubiera convenido trabajarlo como una impo temporal donde no pagaba nada y garantizaba todo. El derecho, la fórmula de derecho sobre 1 más el derecho, ¿sí? Y la incidencia del impuesto a la ganancia, en este caso un 35%, ¿sí? La tasa sobre 1 menos la tasa, 0,35 dividido 1 menos 0,35, 0,35 sobre 0,65, y cuánto me da el valor y lo impacto dentro del impuesto a la ganancia. Dentro del impuesto a la ganancia, dentro de la utilidad. ¿Sí? Jamás, chicos, jamás pongan acá directo, ¿sí? Pongan acá directo menos 0,35, ¿sí? Si alguien hace esto, aparte de ser un horror, ¿sí? En realidad, conceptualmente, ¿qué están diciendo? Que me cobran el 35% respecto al valor FOB. O sea, si yo establezco un valor FOB de 1000, en realidad tendría un costo del 35% sobre el FOB. Y es un error grosero, al margen que voy a calcular cualquier precio, ¿no? Y no voy a ser competitivo jamás. Es grosero desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué? Porque en realidad estoy asumiendo que el impuesto a la ganancia me grava el valor FOB total y no que me grava la utilidad. ¿Estamos? ¿Queda claro? Con lo cual, por favor, no hagan eso. ¿Sí? No cometan ese error. Bueno, esto me quedaría 16 más 2.500 menos 500, 18.000, y toda esta formulita me queda 0,79855, y en realidad me da 22.540 el valor FOB, ¿sí? Que es lo que estábamos buscando acá. Acá en la mayoría de estos casos, lo que es un poco trabajar con las variables de la fórmula, no estamos viendo si este precio competitivo, y esas cosas las vamos a estar trabajando cuando lleguemos a tomar decisiones, independientemente si nos queda tiempo, sino también vamos a trabajar con la herramienta sin bajar a demasiado detalle. ¿Estamos hasta acá? Lo que yo les decía, chicos, ¿cómo se forma esta famosa fórmula de numerador y denominador? En realidad yo acá podría poner todo en el mismo término, ¿sí? Donde pongo 16.000, acá podría poner 18 menos 2.000, ¿no? Pero donde yo pongo 16.000, más 2.500, menos 500, más el costo del derecho, que este costo del derecho, ¿qué tiene? Está sobre el FOB, ¿sí? Costo de derecho sobre el FOB, más la utilidad sobre el FOB, más el acrecentamiento sobre el FOB, ¿sí? Si yo después saco como un denominador FOB, en realidad, ¿qué me queda? FOB es igual a 1, porque yo acá tengo un FOB adelante, ¿no? Este 1 es este FOB. Yo acá hice un pasaje de término, ¿sí? Como ven, el igual cambió, el igual está acá, ¿sí? Vamos a separarlo porque a veces
no se ve. Yo tengo FOB 1, que es este FOB de acá, menos, porque justamente cambia el signo, 1 menos 0,476 menos 0,10 menos 0,538 igual a 18.000. Y después, ¿qué hago? Como esto está multiplicando el FOB, lo paso dividiendo. ¿Sí? Entonces me queda 18.000 dividido 1, que sería la famosa fórmula FOB. Pero para que vean que esto, nada, si uno lo podría poner todo en la misma línea con la variante FOB y después despejo FOB y llego a lo mismo. ¿Lo ven, chicos? Es para que vean que esta famosa fórmula no es mágica, es un despeje matemático, ¿sí? De qué es lo que toma en un lugar y qué es lo que toma en otro. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas? Por el momento no. Bueno, No. vamos a cambiar de Zoom, así no queda tan largo este, ¿sí? Y nos volvemos a conectar en el otro. Somos 20, que no perdamos a nadie, ¿no? A veces cuando cambiamos Zoom perdemos gente. No, conéctense, chicos, que ahora seguimos.